Hola a todos, soy Keikurono 1993 y hoy hablaré sobre el anime llamado Hunter x Hunter. Es un manga que fue hecho por Yoshihiro Togashi, el año 1998. Hunter x Hunter siempre fue un anime del cual mantenía mi opinión neutral. ¿Por qué? Por dos razones. Primera. Era un anime que tenía muchos capítulos y no sabía si valía la pena arriesgarse, y dos. Porque escuché opiniones muy variadas sobre este anime. Unos decían que era uno de los mejores shonen de todos los tiempos y otros que era una mierda. Hasta que un día decidí verlo. ¿Cuál fue mi reacción? Pues mi reacción fue muy negativa. Me pareció un anime lento, aburrido y sin mucho que ofrecer. Pero un día del frío febrero de este año decidí darle otra oportunidad. Y sinceramente mi opinión cambió radicalmente. La historia dio un giro de 180 grados, volviéndose más entretenida e interesante. Bueno, con eso acabo con mi pequeña introducción y pasaré a hablar sobre el anime, y también hablaré un poco de su manga. La historia gira en torno de un muchacho llamado Gon Frex. Es un mozo peculiar que quiere partir en busca de su padre, Jin Frex. Para hacerlo primero debe convertirse en cazador, pero antes de eso ha de cumplir una prueba propuesta por su madre adoptiva, Mito. Al cumplirla emprende un largo viaje para convertirse en cazador y alcanzar su meta. Es un anime con una peculiar e interesante historia, con giros muy inesperados, peleas muy buenas y con movimientos muy variados. Si nos fijamos, la mayoría de los animes shonen solo nos dan una explicación vaga sobre los poderes de los personajes, pero en Hunter x Hunter dan una explicación detallada de lo que es el men, sus diferentes variantes, como por ejemplo Ten, que consiste en emitir tu aura, Atsu, que consiste en concentrar tu aura en un solo punto, etc. También existen diferentes formas del nen, dependiendo de la persona que lo usa, puede ser de intensificación, emisión, manipulación, transformación, materialización, intensificación o especialización. Explica muy bien el porqué de los motivos de los personajes. Siempre dan una detallada explicación de la situación, posibles estrategias para pelear, algo similar a Samurai X, otro de mis shonen preferidos entre paréntesis. En fin, ¿qué quiero decir con eso? Intento decir que mientras en los animes como Bleach, One Piece, Dragon Ball o Fairy Tail, solo se preocupan en liarse a golpes hasta que uno de los dos caiga, sin una estrategia sostenible o incluso, a veces, sin ningún tipo de estrategia, e incluso a veces sacando un power-ups en el último momento. En cambio en Hunter x Hunter es algo que no pasa. Cuando los personajes están en apuros analizan detalladamente la situación y preparan una buena estrategia para ganar. Aunque tengo que admitir que en Hunter x Hunter hubo un power-ups, cuando Gon peleó contra Pitou, pero aparte de eso no vi ningún otro power-ups en toda la serie, ni en su manga. Y si no, los iluminaré con un ejemplo. Como dije, sin comentarios. Por otra parte también está la evolución de los personajes. Al principio nos muestran a Killua como un personaje oscuro y solitario. Pero a medida que va avanzando la serie va convirtiéndose en un personaje más benevolente, hasta llegar a abandonar su profesión de asesino, y convertirse en alguien que ayuda a los demás. Kurapika por otra parte se convierte en un personaje mucho más oscuro y desolador de lo que era al principio, debido a su rencor hacia los Gene y Ryodan, que masacraron a su tribu. Lo que le llevó a escoger decisiones extremas como por ejemplo crear una cadena con su nen, estableciendo una serie de normas que en el caso de no cumplirlas le llevaría a la muerte. Como por ejemplo, no ser capaz de atacar a nadie con la cadena que no sea miembro del Ryodan, por lo contrario moriría, por ello fue llamado el bastardo de la cadena. Aunque tengo que admitir que Gon es un protagonista bastante estereotipado, pero para mí es un personaje que tiene bastante carisma, al menos mucho más que los protagonistas estereotipados en el shonen actual. En algo tiene que pecar ya que nada en este mundo es perfecto. Por otra parte tenemos a los villanos de este anime, que están completamente en otro nivel comparado con villanos típicos del shonen como los Akatsukis, los Espadas, Obito, Byakuran, Aizen, Barba Negra, Gilgamesh, Daemon Spade, etc. Tenemos a un grupo de asesinos y ladrones como Gene y Ryodan. Ellos simplemente son ladrones y asesinos, actúan según sus intereses y por dinero. Ellos no buscan conquistar el mundo, no buscan venganza, no buscan la destrucción, no buscan las típicas razones patéticas de la mayoría de los villanos de los shonen.
Ellos simplemente aparecen donde quieren, cuando quieren y hacen lo que quieren. Tampoco son los típicos villanos que caen como moscas, por ejemplo. Los espadas, los Akatsukis o cualquier villano de Fairy Tail, que es derrotado en una saga o dos como mucho. He oído muchos comentarios como: el Ryodan son buenos, pero son un grupo de villanos sin mucho carisma que ofrecer. Bien, ¿qué clase de villano es el que te atrae y hace que sientas carisma por él? La gracia de los Ryodan reside en que son villanos detestables y odiados, eso lo único que quiere decir que Yoshihiro Togashi hizo su trabajo a perfección, creando villanos detestables y odiados por el público. Para mí dentro del shonen el Ryodan es el mejor grupo de villanos que se ha hecho junto a Jupongatana. También tenemos otros villanos como Paris Tonille, el actual sucesor de Netero. Es un villano que adora los desafíos, no muestra ningún tipo de emoción, solo su lúcida sonrisa. Lo único que le interesa es divertirse, o sea alguien similar a Hisoka, pero más descarnado en mi opinión. Aunque es un personaje que no ha hecho mucha aparición e incluso algunos todavía no lo califican de villano. Pero es el principal culpable de la desaparición de los 18 cazadores y de mandar a los cazadores a hacer misiones imposibles de completar para su nivel. Además tiene 5000 hormigas híbridas que manejan el Nen, así que todo indica que será el actual villano. Pero también tengo que comentar algunos villanos fracasos como Gensuru el Rey Hormiga. Gensuru era el típico villano que intentaba obtenerlo todo por la violencia, incluso tenía el típico perfil de un villano del turno que es lo que acabó siendo. Después de ser derrotado por Gon se da cuenta de su patética forma de ser y actuar, o sea simplificado, el típico villano del turno. Por otra parte está el Rey Hormiga. Al principio parecía ser un verdadero rey, y el personaje más poderoso de todo el universo Hunter x Hunter, que por cierto lo es. Pero sus deseos eran los típicos deseos de un villano estereotipado, como por ejemplo el de dominar el mundo. Era un villano que literalmente no había vivido lo suficiente y sus sentimientos estaban desflorados. No comprendía mucho sobre la vida y dejaba que su naturaleza salvaje y su instinto lo guiaran. Eso fue reflejado al final, cuando se da cuenta de que va a morir y comprende que sus métodos eran totalmente erróneos, así que al final decide morir en paz dejando su cruel naturaleza de lado. Que por cierto tengo que comentar que su muerte es uno de los momentos más hermosos y conmovedores que he visto, superando por mucho todos los momentos épicos entre comillas de One Piece y de cualquier shonen sobreexplotado hoy en día. Además es un anime que tiene muertes muy impactantes, tanto como de los villanos como de los buenos. La muerte de Netero, Kaito y Meruem fueron muy impactantes. Nos muestra unos personajes muy interesantes como Illumi. Tiene un peculiar sentido de amor por su hermano menor, Killua, que hasta llegó a implantar una aguja en el cerebro, obligando a este a huir de las batallas que él no estaba seguro de poder ganar. Cuando Hisoka le pregunta a Illumi si estaría bien que matara a Killua, Illumi muestra una cara horrible de sí mismo y le preguntó a Hisoka si quería morir allí. Hisoka, otro personaje muy peculiar. Es un personaje calculador, inteligente y astuto. Solo busca pelear con adversarios fuertes. Sus principales objetivos son Gon, Killua y Kuroro, aunque por el momento no puede pelear contra ninguno de ellos tres. Kuroro Lucifer, es el líder de la banda Genei Ryodan. Es un personaje calculador, muy inteligente y tiene una gran capacidad de análisis. Además es un personaje que se ganó la lealtad de los miembros de Genei Ryodan a pesar de no tener mucho contacto directo con ellos. Es un personaje que tiene principios muy sólidos, él afirma que no es fundamental para la existencia del grupo, y se preocupa por el bien del Ryodan, y no el de sus miembros. Bueno, con estos tres personajes más peculiares de Hunter x Hunter concluyó mi vídeo. Podría haber hablado mucho más, pero creo que lo que dije es más que suficiente para darse cuenta que Hunter x Hunter es un anime muy distinto a los shonen sobreexplotados de hoy en día dejando los años luz por detrás. En fin, gracias por ver mi vídeo y espero que les haya gustado. Saludos a todos, y adiós. I've never been a word, but as it is, I'll dream of her tonight. La, da, 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 da.